Poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Y eso es muy cierto. La gente que dice, soy científico porque por eso no creo, es porque realmente no ha profundizado en la ciencia. Porque los grandes científicos son creyentes. La ciencia ciertamente demuestra la existencia de Dios. La ciencia demuestra la existencia de Dios en lo que pueda alcanzar, porque la fe es sobrenatural y la fe es superior a la ciencia. Como habíamos dicho, el 95% de los premios Nobel en ciencias, no en literatura, en ciencias, son justamente creyentes. O sea, la ciencia los ha llevado a permanecer fieles, creer en un Dios creador y en un Dios personal. Tenemos tales como Max Planck, el padre de la física cuántica, Albert Einstein, uno de los mejores científicos del siglo XX. Tenemos también a Joseph Thomson, descubridor del electrón, bueno, y así muchos más. Igual les dejo el link allí. Luego les voy a compartir las diapositivas donde pueden ver una lista extensa de los premios Nobel que son creyentes, son científicos. Eso desmonta el mito de que ciencia y fe son incompatibles. Vamos a ver, Max Planck, como ya hemos hablado, ¿no? Es el padre de la física cuántica, premio Nobel, creyente. Albert Einstein también, creyente. Max Planck dice, la ciencia impone a Dios. O sea, la ciencia impone a Dios. Tantos son las evidencias que muchas personas han dicho, yo no tengo más que creer en un Dios creador, en un Dios que inició todo. Vamos a ver en las evidencias. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras en Romanos 1:20. Pues lo invisible de Dios se puede ver, se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. O sea, solo reflexionando en la creación podemos ver lo invisible de Dios. Y dice, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Cuando uno se pone a reflexionar en la majestuosidad del universo, en la creación y también en el universo microscópico, uno se queda anonadado, dice atónito, dice, ¿cómo es posible tanta grandeza? Y tú reflexionando en la creación, en lo que Él ha hecho, podemos ver lo invisible de Dios. Así las ciencias demuestran la existencia de Dios, como las ciencias, la física, la cosmología, la biología, matemáticas, química, etc. Vamos a ver, en la biología y la genética tenemos el ADN, ácido desoxirribonucleico, material genético. Es una molécula muy especial y muy elaborada. Tiene alrededor de unos 3.000 millones de pares de bases de bases nitrogenadas en las células, que son las que están ahí. Son 4 bases nitrogenadas y luego se forma de allí el código genético. Se dice que la probabilidad de que aparezca una molécula, solo una molécula de ADN, es infinitesimamente imposible casi. Se calcula que una probabilidad de 10 elevado a la 126. Entonces, la gente que dice que por azar se crea la vida, pues tenemos aquí la evidencia de que no se puede, porque las probabilidades mismas no la dan, porque es tan elaborada esta molécula que tiene el material genético. Dice que tiene una longitud de 2 metros de largo si estiran la espiral del ADN. ¿Y cómo entra eso en una sola célula? ¿Cómo entra? ¿Ya? Entonces, claro, hay maneras, ¿no?, de que se envuelven, se hace como un rollito, pero es sumamente complicada. Y cómo tan hermosa es la creación, cómo el Señor hizo tanto detalle, tanta finura en la elaboración, que es prácticamente imposible que por azar se crea una molécula. Peor, una célula. Si no pueden crear una molécula de ADN, no pueden crear una célula. ¿Por qué? Es imposible que sea hecho por azar.
Bueno, aquí tenemos el código genético, ¿no? Tenemos el ADN forma los genes, ¿ya? Que están dentro del cromosoma, dentro de la célula. La célula, muchos dicen que es la unidad de vida, y muchos dicen que es más complicada que una galaxia. Es que es un laboratorio entero ahí en la célula, ¿no? En la célula se hacen muchas síntesis, como las de proteínas, y ahí tiene el material genético que te va a decir cómo vas a ser tú, ¿no? Que cada célula que tiene el material genético tuyo, ¿no? La mitad del papá, la mitad de la mamá, y te dice si eres varón y mujer en cada célula tuya. Por azar, la probabilidad es nula. Porque, a ver, si fuera por azar, ya entonces mucha gente hubiera querido formar una célula de un poco de sustancias que las ponga ahí como una sopa. Y no se puede. La teoría de la evolución. La fe no está contraria a la teoría de la evolución. La Iglesia dice que tú puedes creer en la teoría de la evolución siempre y cuando tú aceptes de que hay un creador. Porque nosotros no sabemos cómo Dios creó. Puede ser que haya decidido hacerlo así por medio de la evolución, o no, eso es lo que dice la Iglesia, pero si se cree que es por el azar, no, o es o Dios o el azar, o es esa sabiduría inteligente o el azar. El azar no tiene base científica, el azar es un desorden y Dios es un Dios de orden, y por azar no puedes formar esas moléculas tan complicadas como un ADN ni una célula. La teoría de la evolución no hay explicación científica de cómo aparece la vida, no te explica cómo aparece la vida, ¿ya? Te está diciendo cómo se va desarrollando y va mejorándose en cuanto al ambiente, ¿no? Por ejemplo, a las tortugas, ¿no? Que eran terrestres, después se convertían en tortugas marinas. Pero, ya les voy a decir el pero, tampoco hay explicación de la evolución sobre la inteligencia humana. ¿Cómo llegó, supuestamente ellos, de un mono al hombre? ¿Cómo llegó? No hay evidencia científica, ahí está el eslabón perdido, de cómo apareció la inteligencia humana, cómo apareció el ser persona humana, que tienen las características propias, que son la razón y la voluntad. La inteligencia y el hecho de que tú seas libre. Esas dos, ¿cómo aparece? No aparece. No tiene explicación. Pero les digo que personalmente yo no creo que el ser humano venga de una evolución del mono. Porque en Génesis, vamos a ver lo que dice en Génesis 1:24. Que produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles, animales salvajes, según su especie. Su especie. No se pasa de una especie a otra, ¿ya? No se pasa. Hasta ahora, que yo sepa, la teoría de la evolución no pasa de una especie a otra. Es la misma especie. Lo que está en la teoría de evolución, ¿no? Es la misma especie que se ha adaptado a tiempos hostiles, por ejemplo, como hablábamos de las tortugas marinas, que habla de que cada uno fue formado según su especie, y que la Iglesia te dice que tú puedes ser creyente y también puedes creer en la teoría de la evolución, siempre y cuando tú aceptes de que Dios es el creador, que cómo se desarrolló la humanidad, no lo sabemos, son teorías, ¿ya? Pero hay muchas cosas que sí demuestran por medio de la ciencia la existencia de Dios, y ya vamos a ver. Entonces nos encontramos con esto. Entonces la teoría de la evolución no te explica cómo del mono pasó a un ser racional, a un ser inteligente, a un ser humano. La característica del ser humano son dos, es razón y es libre, tiene inteligencia y libertad, o sea, razón y voluntad, como dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución es materia, y lo que es material es materialista, no puede enseñarte la parte espiritual.
Porque nosotros somos unidad de cuerpo y alma, una sola. Eso nos enseña la Iglesia y eso nos enseña las Sagradas Escrituras. Formó Dios, Yahvé, al hombre del polvo de la tierra e inspiró en el rostro aliento de vida. Y así fue un ser animado. ¿Qué decías, Adrián? Ahí dice que la formó del polvo, pero es figurativo, ¿no? Claro, es un lenguaje simbólico. El Génesis está escrito en un lenguaje simbólico verdadero que nos muestra las verdades de fe de una manera simbólica. No es un mito, es una manera de comunicarte verdades profundas como que Dios es el creador y que Dios hizo al hombre. Y ya te voy a decir que sí dice mucho, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, porque lo que te está enseñando es cómo actúa Dios, cómo creó y cuál es la finalidad del ser humano. Pero personalmente les puedo decir que sí nos habla también de ciencia y ya vamos a verlo. Por ejemplo, aquí cuerpo y alma, el barro simboliza la parte corporal y cuando dice que Dios le dio el soplo, que es el ruach en griego, es el aliento de vida, porque lo que te da vida es el alma espiritual es lo que te da vida. ¿Ya? Entonces eso es lo que te da vida. Entonces aquí tenemos lo que enseña la Iglesia en la unión de cuerpo y alma. No somos un montón de células, por eso la teoría de la evolución solo te habla de la parte material. No somos un montón de células, tenemos almas. ¿Cómo te lo demuestro? Porque los pensamientos, ¿en qué parte están? ¿Material o espiritual? Espiritual. Espiritual. Tú no los puedes tocar, no los puedes medir. Es la parte espiritual. Y la libertad que tú tienes también. ¿Ya? Entonces, en astronomía podemos observar, como decía en el versículo de Romanos, dice que lo invisible de Dios se puede ver si reflexionamos en lo que Él ha creado. O sea, solo con reflexionar, solo con mirar la creación, nosotros podemos ver lo invisible de Dios. ¿Cómo uno se asombra, no? Hablábamos del ADN, de las células, que muchos dicen que una sola célula es más difícil que entender que una galaxia. El universo visible. Dice que el tamaño del universo es 93.000 millones de años luz de diámetro, de extensión. El universo que se puede ver. De ahí sigue. Eso, imagínate si un año luz son como 10 billones de kilómetros. Ahora, 93.000 millones de años luz de diámetro. Entonces, bien dice la Escritura, que lo invisible de Dios se puede ver si se reflexiona en lo que Él ha creado, en la majestuosidad del universo. Muchos astrofísicos, después de un estudio profundo del cosmos, dicen, o sea, definitivamente había un diseñador inteligente, que nosotros sabemos que ese es Dios. Las estrellas, ¿no? Hay 10 sextillones de estrellas en el universo, lo que se puede estimar, lo que se puede contar. Un 1 seguido por 22 ceros. La Vía Láctea. Se estima que hay más de 10.000 millones de galaxias en el universo y nosotros vivimos en una que se llama la Vía Láctea. De las 10.000 millones de galaxias. Entonces tú dices, wow, que bien dice que tenemos que reflexionar y vemos lo invisible de Dios en lo que en la cosmología. La diferencia, la astronomía te dice, bueno, como la estructura, como anatomía más o menos, cómo es los astros, de qué. La cosmología, cómo se originó el universo y cómo se va, cómo funciona. Vamos a ver. Gracias a las sondas espaciales, ¿no?, se ha podido estudiar más a fondo lo que es el universo, ¿no? Y tenemos varias que se han lanzado. La diferencia en sondas espaciales, y hay también naves que son tripuladas, pero estas son robots que se las envía desde acá, ¿no?, para investigar. No llevan humanos, llevan cámaras y ciertos dispositivos para poder investigar, tomar fotos. Ya. Resulta, tenemos, bueno, entre unas cuales tenemos en New Horizons, tenemos la velocidad, ¿no?, que están ellos viajando, ¿ya? 58.536 kilómetros por hora o 16.26 kilómetros por segundo, ¿ya? Eso es como viajan, ¿no? Pero ya esa es una explicación así, de cómo es que viajan, cómo es que le alcanza el combustible para allá. Utilizan luz solar. Normalmente viajan con las fuerzas gravitatorias, ¿no? Entre las mismas, son unas fuerzas que mantienen
al Sol y a los planetas en su puesto. Entonces ellos como que viajan con el primer impulso y las fuerzas gravitatorias. Y de allí tienen un motor que les ayuda a direccionarse hacia la Tierra para comunicarse con las grandes antenas que tenemos aquí, para comunicarse, están en unos espacios lejísimos. Bueno, tenemos eso. Gracias a esto, y se pone a reflexionar cómo hizo Dios la mente humana que llegó a hacer todo eso también, ¿no? Y más el que creó el universo. Dice Max Planck, el padre de la física cuántica, la ciencia impone a Dios, creyente, científico, uno de los grandes creyentes, ¿ya? La ciencia impone a Dios. Quiere decir que tú, por medio de la ciencia, ya te demuestra que Dios existe. La teoría del Big Bang es la teoría científica más respaldada actualmente para dar una explicación de la creación y la expansión progresiva del universo. El Big Bang, la gran explosión. Y muchos dicen, ¿y cómo es eso del Big Bang? Aquí vemos, ¿no? La imagen, una explosión, y aquí vemos, están ya en diagramas, ¿no? La explosión y cómo se va expandiendo el universo. Resulta que el creador de la teoría del Big Bang es Georges Lemaitre, sacerdote físico. Para que vea que ciencia y fe no se contraponen, más bien la ciencia, como dice Max Planck, la ciencia impone a Dios. Entonces, el creador es un sacerdote católico, un genio. Entonces, Georges Lemaitre, quien propuso esta idea, bueno, primero con el nombre del átomo primogenio, su teoría, ¿no? Que todo se formó a través de un punto donde hubo una gran, después le llamaron la gran explosión. Él le puso otro nombre, pero después le llamaron. Entonces él observó, y además basándose en las teorías de Albert Einstein, porque eran contemporáneos, entonces él propuso esta teoría en que todo inició en un punto donde hubo una explosión y el universo se va expandiendo. Él observó que el universo se iba expandiendo. Entonces hizo sus cálculos matemáticos, justamente de cómo iba expandiéndose el universo. Ahí está Georges Lemaitre con Albert Einstein. Entonces nos dice que hubo un inicio. Antiguamente los ateos decían no, que el universo siempre existió. Entonces ahora no saben qué decir, porque la ciencia te dice que tuvo un inicio que se va expandiendo, ¿no? A una velocidad que son medibles. Asimismo rebobinan para atrás para encontrar el punto donde fue creado el universo, el tiempo donde fue creado el universo. Por los cálculos matemáticos, el universo fue creado hace 13.800 millones de años. 13.800 millones de años fue creado. Entonces comenzó en un punto y comenzó a expandirse. Esta gran explosión. Entonces, el universo, la ciencia demuestra que tuvo un inicio. Lo que dice la Biblia, lo que dice la Iglesia, que tuvo un inicio y nosotros sabemos que es Dios. El universo, las pruebas del Big Bang, ¿no? Que se expande, ¿no? Hay por medio de medidas, ya se da cuenta que se van expandiendo las galaxias y que tuvo un inicio, por medio también de los cálculos físicos matemáticos. Hay un eco del Big Bang, no es como una radiación de una explosión, es como cuando te queda el eco, dices, de la explosión, te queda la radiación que también la tienen medida. Y, bueno, la cantidad de elementos ligeros que se encuentran, son las pruebas del Big Bang. La edad del universo ya lo vimos, 13.800 millones de años. Evidencias científicas de la existencia de Dios. También es el ajuste fino. ¿Qué es este del ajuste fino? ¿Ya? Que dice que el universo está hecho tan preciso que tenemos unas constantes que si se moviera un poquito, una infinitésima, no hubiera vida humana aquí. Así es, vamos a ver.
Bueno, constantes físicas como la gravedad universal, la velocidad de la luz, la proporción de carbono y oxígeno en las estrellas. Las estrellas tienen carbono y oxígeno. La carga del electrón, esa partícula minúscula que está en el átomo, ¿ya? Si una de esas constantes cambia, no habría vida humana aquí. Vida humana aquí. Eso es lo que dice la ciencia. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, de la masa del electrón. Dice que bueno, ahí está, que un 2 o 3% de diferencias, los átomos no serían estables, entonces no habría compuestos que puedan dar vida. Ajuste fino en cuanto a la una constante gravitacional, que es la fuerza que mantiene a los planetas y al Sol en que no se caigan, que no se colisionen entre ellos, los mantienen ahí. Entonces eso no puede variar nada, es decir, si se varía, cambiaría todo, no habría vida humana aquí. También la expansión del universo, ¿no? Tiene una constante en que se va expandiendo, ahí está la expansión, ¿no? Un ajuste fino, tan preciso. Y también tenemos aquí la proporción de carbono y oxígeno en las estrellas. La gente dice, ¿qué tiene que ver el carbono y el oxígeno en las estrellas? Y es que al inicio no había carbono aquí en la Tierra, necesario para que haya la materia orgánica, que es la que forma los seres vivos. Entonces, hace muchos años, en las estrellas, y todavía siguen formando carbono, pero ya no tiene mucha incidencia porque tenemos bastante carbono aquí en la Tierra. Ya. Entonces, la proporción tiene que ser tal para que haya vida humana aquí. El ajuste fino, la distancia de la Tierra al Sol, no puede variar, porque si no, nosotros estaríamos o en un invernadero o en una congelación glacial. No puede decir, ni la Tierra que se movería ni un 5 o 10%, bueno, eso es un poquito más, ¿no?, que las otras constantes. Entonces, ¿qué llegan a definir esto? En que hay un creador inteligente, dicen esos astrofísicos, que hizo con tanta finura, ¿no? Por eso un ajuste fino, que si una de esas constantes se movieran infinitésimamente, no habría vida humana aquí. Las expresiones de algunos dicen, el universo muestra signos claros de estar finamente ajustado para la vida. Una interpretación de sentido común sugiere que un superintelecto ha manipulado la física. Lo decía un astrofísico. La impresión de diseño es abrumadora. Son frases, o sea, ellos se quedan asombrados de el ajuste fino para que haya vida humana aquí. No habría vida humana si alguna de las constantes o parámetros se moviera un poco. En estas bases y evidencias científicas, nos dice que Dios hizo todo, preparó todo para que tú estuvieras aquí, Él desde la creación hace 13.800 millones de años ya había pensado en ti. A ver, el Salmo 19.1, ¿qué nos dice, no? Nos dice así: los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Los cielos cuentan la obra del Señor, o sea, los cielos narran la obra del Señor. Tú lo ves, ¿no? Con el Big Bang, con el ajuste fino, cómo el Señor preparó todo para que haya vida humana aquí, y para que tú estés aquí. Porque solamente si te pones a pensar de las probabilidades que tú estés aquí, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, tuviste una suerte, diría yo, pero no es suerte, es que el Señor ya te pensó. Desde el primer momento en que creó, te pensó en ti. Hizo un ajuste fino para que tú estés aquí. Entonces tenemos, dice la Biblia, los cielos narran la grandeza del Señor. El universo fue creado. Hebreos 11:3. El universo fue formado por la palabra de Dios. Ahí llegamos también la parte teológica.
del poder de la palabra de Dios. ¿Y usted sabe quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. La Biblia dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. Es la palabra. Por medio de Jesús, por medio de la palabra fue formado, y dice que de las cosas invisibles se hizo todo lo que vemos ahora. Entonces ahí tenemos la cita de que el Señor creó de lo invisible. Esta es otra. Mira, esta también con respecto a la teoría de la evolución. Yo hago la observación en este versículo en la versión latinoamericana. Recuerde que hay varias versiones, ¿no? La de Navarra tenemos aquí y esta es la latinoamericana. ¿Por qué hay varias versiones? Porque la Biblia se escribió en griego, hebreo y arameo. Cuando tú la traduces al español, hay ciertas variaciones, porque obvio, es como que usas un sinónimo, ¿no? La traducción. Entonces, aquí habla de que por fe creemos que las etapas de la creación, pues ahí habla de etapas de la creación. Por eso se creó también. Bueno, entonces hay otra evidencia que es, bueno, el principio antrópico, que tiene que ver con el ajuste fino. ¿Cuál es el principio antrópico? ¿Qué quiere decir antrópico? Viene de antropos, una palabra griega que quiere decir ser humano, hombre o ser humano. No como varón, sino como ser humano en general. Antropos. Y bueno, el sufijo ico, que significa relativo, o sea, lo que significa relativo al ser humano. El principio antrópico. Un principio antrópico es relativo al ser humano. ¿Y qué dice? Este es el principio antrópico. ¿Y por qué el universo tiene esos valores tan precisos? ¿Por qué el universo tiene ese ajuste fino? ¿Por qué? Esto es filosófico científico. Ya cuando tú te preguntas por qué algo, ¿qué estás usando? La razón propia del ser humano, muy bien. Cuando tú te preguntas por qué, un animalito no se puede preguntar el por qué. Bueno, entonces mira aquí el ajuste fino del Big Bang hasta llegar al ser humano, ¿ya? El hombre es la corona de la creación, esto lo dice en Salmos 8. Particularmente a mí me encanta esta escritura, Salmos 8 del 4 al 7. ¿Qué dice la escritura? Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú pusiste, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo de Adán, para que cuides de él. Lo has hecho poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y honor. Le das el mando sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto a tus pies. Ahí te habla de que tú y el ser humano somos corona de la creación. Lo has coronado de honor y dignidad. ¿Quién es el ser humano?, pregunta el salmista, para que tú, Señor, te preocupes por él y lo hayas puesto como corona, ¿no? Coronado de gloria y honor. Mira cómo todo el universo, lo que llega a la ciencia, todo el universo, con el principio antrópico y el ajuste fino, dice que todo el universo fue creado para que exista vida humana aquí y para que tú estés aquí. Bueno, bendito Dios, gracias, Señor, por esta enseñanza, porque tú nos has elegido desde el inicio de la creación. Tú pensaste en cada uno de nosotros, porque tú tienes contados hasta los cabellos de cada uno. Tú nos llamas por nuestro nombre, porque para ti somos únicos e irrepetibles. Cada uno tiene un lugar hermoso en tu corazón. ¿Y qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar yo? Que hermoso que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, el majestuoso, que creó todo esto para poner al ser humano como corona de la creación. Quiere decir que cada vida es valiosísima. Por eso es que el aborto es la cosa más tremenda que puede hacer, porque quita la vida al ser más inocente. Desde que desde que hay la concepción, esa vida es sagrada. El Señor pone el alma espiritual. Y el Señor mismo dice que lo invisible de Él, tú lo puedes ver con lo que Él ha creado y que su poder nunca tendrá fin. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza. Que esa palabra llegue hasta lo más profundo, que sabemos que tú nos amas como ese Padre, Hijo amado. Tal vez alguno dirá,
aunque padre y madre, dice el Salmo, ¿no? Aunque padre y madre me abandone, Dios no me abandonará. A veces uno se siente solo, abandonado, pero no, Dios está aquí, tanto así que ha diseñado toda la creación para que haya vida humana aquí. Y no solo eso, Él vino, se anonadó, dice la Escritura, y se hizo criatura, se hizo hombre para salvarte. Y a Él no le bastó con eso, que aparte que se hizo como la criatura, murió en una cruz para salvarnos. Entonces, gracias te damos, Señor, por esa gloria que tú nos has dado, nos has coronado de gloria, esa responsabilidad nuestra de tener vida. El hecho de que tengamos vida aquí y ahora ya es una victoria incalculable. Entonces debemos de valorar la vida nuestra como el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Y no solo la vida para esta vida terrena, sino que Él dio su vida en la cruz para la vida eterna, la vida de eterna dicha junto con Él, que no me imagino la felicidad que será estar al lado de Él. Solo mira la creación, mira los genes, mira la belleza que Él ha creado. ¿Cómo puede ser ese hombre tan infinito, ese ser tan infinito? La felicidad al lado de Él. Por eso dice que la felicidad plena nuestra, porque fuimos creados para Él. Y la felicidad plena y completa va a estar cuando estemos junto a Él. Amén.